Introducción. Este curso no fue creado para decirte dónde invertir ni para prometerte resultados rápidos. No fue diseñado para convertirte en un especulador, ni para llenarte de técnicas que no entiendas. Fue creado para algo más importante: ayudarte a pensar correctamente antes de invertir. La mayoría de las personas pierde dinero no por falta de información, sino por falta de criterio. Invierten desde la prisa, desde la emoción, desde la necesidad o desde la imitación. Este curso busca exactamente lo contrario: que aprendas a observar oportunidades, a evaluar riesgos y a tomar decisiones con calma y con estructura. Invertir no es una habilidad técnica, es una habilidad mental. Antes de invertir dinero, tienes que aprender a pensar diferente. La mayoría de personas cree que invertir es una acción técnica, elegir un activo, poner dinero y esperar resultados. Pero esa idea es la causa principal de por qué tantos pierden dinero incluso. Antes de empezar, invertir no es primero un tema de números, es un tema de mentalidad. Durante años nos enseñaron a trabajar para ganar dinero, no a usar el dinero para construir futuro. Aprendimos a sobrevivir con un salario, a pagar cuentas, a evitar problemas, pero casi nunca aprendimos a tomar decisiones financieras conscientes. Por eso, cuando alguien empieza a pensar en invertir, lo hace desde la prisa, desde la comparación o desde la necesidad, no desde el criterio. Existe una diferencia profunda entre quien invierte y quien solo coloca dinero esperando suerte. El primero entiende que cada decisión financiera es una extensión de su forma de pensar. El segundo cree que basta con copiar lo que otros hacen. Antes de hablar de mercados, activos o rentabilidad, necesitas responderte algo más importante: ¿cómo tomas decisiones cuando hay incertidumbre? Porque invertir es exactamente eso: decidir sin tener control total del resultado. Muchos pierden dinero no por elegir mal una inversión, sino por no entenderse a sí mismos. Compran cuando tienen miedo de quedarse atrás, venden cuando sienten pánico, siguen consejos sin entenderlos y se frustran cuando el resultado no llega rápido. En realidad no están invirtiendo, están reaccionando emocionalmente. Invertir bien exige una capacidad que casi nadie entrena. Pensar a largo plazo en un mundo que empuja al corto plazo significa renunciar a gratificaciones inmediatas para construir estabilidad futura. Significa aceptar que no todo lo que sube es oportunidad y no todo lo que baja es fracaso. También significa entender que no existe inversión sin riesgo. El verdadero peligro no es perder dinero en una operación. El verdadero peligro es invertir sin comprender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Este curso no está diseñado para decirte dónde invertir. Está diseñado para ayudarte a pensar como alguien que invierte con criterio, para que aprendas a evaluar oportunidades, a reconocer trampas y a tomar decisiones que protejan tu futuro, no tu ego. Si solo buscas ganar dinero rápido, este curso no es para ti. Si quieres aprender a construir patrimonio con conciencia, disciplina y visión, entonces este es el punto correcto para empezar. Porque antes de aprender a invertir dinero, necesitas aprender a invertir en tu forma de pensar. ¿Por qué la mayoría invierte mal antes de perder su primer peso? La mayoría de personas no pierde dinero invirtiendo por mala suerte. Lo pierde porque entra al mundo de la inversión con expectativas equivocadas y con una lógica que pertenece más al juego que a la construcción de patrimonio. El primer error es buscar rentabilidad antes que control. Muchos comienzan preguntando: ¿cuánto puedo ganar? Y cuando la pregunta correcta debería ser: ¿cuánto puedo perder sin destruir mi estabilidad? Invertir no es maximizar ganancias, es administrar riesgos. Quien no entiende esto, tarde o temprano paga por aprenderlo. El segundo error es confundir invertir con especular. Invertir es colocar dinero en algo que entiendes, con una lógica de largo plazo y con una relación clara entre riesgo y retorno. Especular es apostar a movimientos de corto plazo sin comprender realmente lo que estás comprando. La diferencia no está en el activo, está en la intención y en el método. Muchas personas entran a una inversión porque alguien más ganó dinero allí. Ese es uno de los peores motivos posibles. Cuando compras algo solo porque subió, no estás tomando una decisión. Estás llegando tarde a una historia que ya ocurrió. La inversión inteligente no persigue modas, analiza fundamentos. Otro error común es creer que diversificar es repartir dinero al azar en muchas cosas. Diversificar no es dispersar,
es construir equilibrio. Significa entender cómo se comportan tus inversiones entre sí y cómo te protegen cuando una parte falla. También es frecuente subestimar el tiempo. La mayoría quiere resultados rápidos porque mide el éxito en meses, no en años. Pero el interés compuesto, la acumulación de activos y la estabilidad financiera son procesos lentos. Quien no tolera la espera termina tomando decisiones impulsivas. Existe una trampa psicológica especialmente peligrosa. Creer que una buena racha demuestra habilidad. Ganar dinero una vez no te convierte en buen inversor. Lo que define a un inversor serio no es cuánto gana en un buen periodo, sino cómo protege su capital en un mal periodo. Invertir bien no exige genialidad. Exige método. Exige disciplina. Exige aceptar que no siempre tendrás razón y que equivocarse forma parte del proceso. Pero también exige algo que casi nadie practica. Aprender antes de arriesgar. En las siguientes páginas no aprenderás fórmulas mágicas ni atajos. Aprenderás a pensar como alguien que busca consistencia, no golpes de suerte. Porque en el mundo real de las inversiones, la diferencia entre perder y construir no está en el mercado, está en cómo decides. Antes de elegir una inversión, tienes que entender tu propio perfil de riesgo. Uno de los errores más costosos en el mundo de la inversión no es elegir un mal activo, sino elegir una inversión que no coincide con tu personalidad, tu situación y tu capacidad emocional para manejar la incertidumbre. Muchas personas copian estrategias ajenas sin preguntarse si pueden soportar las consecuencias de esas decisiones. Ven a alguien ganar dinero en bolsa, en criptomonedas o en bienes raíces y asumen que pueden hacer lo mismo. Pero no todos los perfiles sirven para todas las inversiones. Invertir no es solo un ejercicio financiero, es un ejercicio psicológico. Tu perfil de riesgo es la combinación de 3 factores: tu situación económica actual, tu horizonte de tiempo y tu tolerancia emocional a la pérdida. Si uno de esos 3 no está alineado, la inversión se convierte en una fuente de estrés constante. Hay personas que no pueden dormir si su dinero fluctúa un 10%. Hay otras que pueden soportar caídas del 30% sin entrar en pánico. Ninguna de las dos es mejor o peor, simplemente son perfiles distintos. El problema aparece cuando alguien conservador entra en inversiones agresivas solo por promesa de rentabilidad. Otro error frecuente es sobreestimar tu tolerancia al riesgo cuando todo va bien. Es fácil decir que soportas pérdidas cuando el mercado sube. La verdadera prueba llega cuando tu capital empieza a bajar y tienes que decidir si mantienes, vendes o te paralizas. Aquí aparece una regla básica que casi nadie respeta. No inviertas en algo que no entiendes lo suficiente como para explicarlo con palabras simples. Si no sabes cómo se genera la rentabilidad, de dónde viene el riesgo y qué podría salir mal, entonces no es una inversión, es una apuesta informada a medias. También debes considerar tu etapa de vida. No invierte igual alguien que empieza a trabajar que alguien que está cerca de su jubilación. El tiempo es una de las herramientas más poderosas en inversión, y tu edad financiera importa tanto como tu edad biológica. Invertir bien no significa buscar siempre la opción más rentable, significa elegir la opción que te permita mantener disciplina durante años sin sabotearte emocionalmente. Porque muchas buenas inversiones fracasan no por el activo, sino por el comportamiento del inversor. Antes de preguntar dónde invertir, pregúntate quién eres como inversor. ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tanto puedes perder sin comprometer tu estabilidad? ¿Qué nivel de incertidumbre puedes manejar sin tomar malas decisiones? Quien se conoce a sí mismo invierte con calma. Quien no se conoce termina persiguiendo oportunidades que no puede sostener. En la siguiente página hablaremos de algo fundamental: cómo proteger tu capital antes de intentar hacerlo crecer. Porque en inversión, sobrevivir es más importante que ganar. Antes de pensar en ganar dinero, tienes que aprender a no perderlo. La mayoría de personas entra al mundo de la inversión obsesionada con cuánto puede ganar. Muy pocos se detienen a pensar en algo mucho más importante: ¿cuánto pueden perder sin destruir su futuro financiero? En inversión, sobrevivir es más importante que crecer, porque quien pierde su capital queda fuera del juego, y sin capital no hay segundas oportunidades. Existe una regla simple que casi nadie respeta: nunca inviertas dinero que no puedes permitirte perder. Esto no significa que debas aceptar perderlo, sino que debes proteger tu estabilidad antes de buscar rentabilidad. El dinero destinado a tu alimentación,
a tu vivienda, a tu salud o a emergencias no es dinero para invertir, es dinero para vivir. Uno de los errores más peligrosos es invertir desde la necesidad. Cuando alguien invierte esperando que esa inversión resuelva un problema urgente, pierde objetividad. Empieza a forzar decisiones, a ignorar riesgos y a justificar señales de alerta. En ese punto ya no está invirtiendo, está apostando. La gestión del riesgo no es un concepto técnico reservado a expertos. Es una actitud constante. Significa diversificar, no concentrar todo en una sola idea. Significa limitar el tamaño de cada decisión para que un error no te saque del camino. Significa aceptar que incluso las mejores estrategias tienen periodos malos. También significa algo que cuesta aceptar. No todas las oportunidades son para ti. Hay inversiones que pueden ser excelentes, pero no adecuadas para tu situación actual. Rechazar una buena oportunidad por proteger tu estabilidad es una muestra de madurez financiera, no de miedo. Otro principio clave es separar expectativa de probabilidad. Que algo tenga potencial alto no significa que tenga alta probabilidad. Muchas personas confunden ambos conceptos y terminan sobreexpuestos a escenarios poco probables pero muy seductores. Proteger capital también implica liquidez. Tener parte de tu dinero disponible para enfrentar imprevistos y para aprovechar oportunidades reales cuando aparecen. Quien invierte todo queda rígido. Y la rigidez es peligrosa en un mundo cambiante. Invertir bien no es un acto de valentía impulsiva. Es un ejercicio de prudencia constante. Es aprender a decir no a decisiones que ponen en riesgo años de trabajo por una promesa de ganancia rápida, porque en el largo plazo no gana el que más arriesga, gana el que permanece. Y para permanecer, primero tienes que proteger. En la siguiente página hablaremos de un concepto central: la diferencia entre ahorrar, invertir y especular, y por qué confundirlos arruina muchos proyectos financieros. Ahorrar, invertir y especular. Tres acciones distintas que muchos confunden. Una de las razones por las que tantas personas fracasan financieramente es porque usan las mismas palabras para cosas completamente diferentes. Dicen que están invirtiendo cuando en realidad están ahorrando. O creen que están invirtiendo cuando en realidad están especulando. Entender esta diferencia no es un detalle técnico. Es una de las bases de una vida financiera sana. Ahorrar es proteger. Es separar dinero para emergencias, para estabilidad, para evitar que un imprevisto destruya tu equilibrio. El ahorro no busca crecimiento. Busca seguridad. Es la primera capa de cualquier estrategia financiera responsable. Sin ahorro, cualquier inversión se vuelve frágil. Invertir es construir. Es colocar dinero con un horizonte de largo plazo, entendiendo el negocio, el activo o el sistema en el que participas, esperando que ese capital crezca de forma consistente con el tiempo. Invertir implica análisis, paciencia y disciplina. Especular es apostar. Es colocar dinero esperando beneficiarte de movimientos de corto plazo, muchas veces sin comprender realmente los fundamentos de lo que compras. No es necesariamente malo, pero es mucho más riesgoso y no puede ser la base de una estrategia de patrimonio. El problema aparece cuando alguien usa dinero que debería estar ahorrado para especular, o cuando llama inversión a decisiones impulsivas sin método. En ese punto se rompe el equilibrio entre seguridad y crecimiento. Una regla sana es esta: primero se construye la protección, luego se busca la rentabilidad. Muchas personas quieren invertir sin haber creado antes un fondo de emergencia. Eso las obliga a vender en malos momentos, cuando aparece un problema personal. No pierden por el mercado, pierden por su falta de estructura. También es importante entender que no todo el dinero debe cumplir el mismo objetivo. Parte de tu capital debe estar destinado a seguridad, parte a crecimiento estable y, si tu perfil lo permite, una parte menor a decisiones más arriesgadas. Mezclar esos niveles es una de las causas más comunes de quiebras personales. Invertir bien no significa poner todo tu dinero a trabajar. Significa asignar cada parte de tu dinero a una función distinta dentro de un plan coherente. Quien ahorra bien duerme tranquilo. Quien invierte bien construye futuro. Quien especula sin control suele aprender a base de pérdidas. En la siguiente página entraremos en algo muy concreto: los principales tipos de inversiones que existen, cómo se clasifican según riesgo y rentabilidad, y por qué no hay inversiones buenas o malas, sino adecuadas o inadecuadas. Los tipos de inversiones y cómo entender su relación entre riesgo y rentabilidad.
Una de las primeras confusiones de quien empieza a invertir es buscar la mejor inversión. Esa búsqueda casi siempre termina mal, porque no existe una inversión universalmente buena. Existen inversiones con distintos niveles de riesgo, de liquidez y de rentabilidad esperada, y cada una cumple una función diferente dentro de una estrategia. Toda inversión se mueve dentro de un triángulo básico: seguridad, rentabilidad y liquidez. No puedes maximizar las tres al mismo tiempo. Si buscas máxima seguridad, normalmente sacrificas rentabilidad. Si buscas alta rentabilidad, aceptas más riesgo o menos liquidez. Comprender este equilibrio es esencial para no caer en engaños. Las inversiones más conservadoras suelen ser aquellas donde el riesgo de pérdida es bajo, pero también el crecimiento es limitado. Aquí entran instrumentos como depósitos a plazo, bonos gubernamentales o cuentas remuneradas. Su función principal no es hacerte rico, sino proteger tu capital del deterioro y darte estabilidad. Las inversiones de riesgo medio incluyen activos como fondos diversificados, acciones de empresas consolidadas o bienes raíces bien seleccionados. Aquí el objetivo ya no es solo proteger, sino hacer crecer el capital de forma gradual. Exigen más análisis, más paciencia y una visión de largo plazo. Las inversiones de alto riesgo buscan alta rentabilidad, aceptando una probabilidad mayor de pérdida. Aquí entran negocios nuevos, startups, criptomonedas, trading activo y proyectos especulativos. No son malas por definición, pero son peligrosas si ocupan un lugar demasiado grande dentro de tu patrimonio. Uno de los errores más comunes es empezar por el extremo más riesgoso sin haber pasado por las etapas anteriores. Muchas personas quieren rendimientos altos sin haber desarrollado disciplina, control emocional ni estructura financiera. En ese punto el problema no es el activo, es el orden. También debes entender que riesgo no solo significa posibilidad de perder dinero, significa volatilidad, incertidumbre, y liquidez y dependencia de factores que no controlas. Una inversión puede no perder valor y aún así ser riesgosa, si te impide usar tu dinero cuando lo necesitas. Invertir bien no es elegir lo más rentable, es construir una combinación coherente de activos que funcione para tu perfil, tu edad, tus ingresos y tus objetivos. Un portafolio sano no busca brillar en un año, busca sobrevivir durante décadas. En la siguiente página hablaremos de algo decisivo: cómo construir una estrategia personal de inversión, cómo definir objetivos reales, y por qué invertir sin plan es una de las formas más seguras de fracasar. Cómo construir una estrategia de inversión alineada con tu vida. Invertir sin una estrategia es como navegar sin rumbo. Puedes moverte mucho, pero no sabes hacia dónde vas ni cuándo has llegado. La mayoría de las personas invierte reaccionando a noticias, consejos ajenos o modas del momento, y casi nunca se detiene a responder una pregunta esencial: ¿para qué estoy invirtiendo? Una estrategia de inversión no empieza en el mercado, empieza en tu vida. Empieza en tus objetivos, en tu horizonte de tiempo y en tu tolerancia emocional al riesgo. Dos personas pueden invertir en el mismo activo, y una hacerlo bien y la otra mal, simplemente porque sus circunstancias son distintas. El primer paso es definir objetivos claros. No es lo mismo invertir para una jubilación dentro de 30 años que para comprar una vivienda en 5. El plazo cambia por completo el tipo de activos que puedes usar, el nivel de riesgo que puedes asumir y la paciencia que necesitas desarrollar. El segundo paso es reconocer tu perfil. Hay personas que pueden tolerar fuertes caídas sin perder la calma, y hay otras que no duermen si ven una pérdida temporal. Ningún perfil es mejor que otro, pero ignorar el propio suele ser muy costoso. Una buena estrategia no te exige ser valiente, te exige ser honesto contigo mismo. El tercer paso es decidir una distribución básica de tu dinero. ¿Qué parte irá a seguridad? ¿Qué parte a crecimiento y qué parte a oportunidades de mayor riesgo? Esta distribución no es fija para toda la vida. Cambia con tu edad, con tus ingresos, con tus responsabilidades y con tu experiencia. Uno de los mayores errores es construir una estrategia solo pensando en rendimientos. Una buena estrategia también considera estabilidad, liquidez y protección ante crisis. Invertir bien no es maximizar ganancias, es minimizar errores graves. También es clave entender que una estrategia no se revisa cada semana. Los cambios constantes suelen ser una forma elegante de ansiedad. Las decisiones importantes se toman con calma, con datos y con perspectiva de largo plazo.
Una estrategia sólida te protege de dos enemigos silenciosos: la euforia cuando todo sube y el pánico cuando todo cae. Ambos llevan a comprar caro y vender barato, justo lo contrario de lo que se necesita. Invertir con estrategia no te garantiza éxito inmediato. Te garantiza algo más valioso: coherencia, disciplina y supervivencia financiera a largo plazo. En la siguiente página hablaremos de uno de los factores más subestimados en la inversión: el tiempo, el interés compuesto, y por qué empezar tarde es uno de los costos más altos que existen. El tiempo y el interés compuesto, el verdadero motor de la riqueza. Si tuvieras que elegir una sola ventaja para invertir bien, no sería el talento, ni la información, ni el capital inicial, sería el tiempo. El tiempo es el único recurso que multiplica cualquier decisión financiera, para bien o para mal. El interés compuesto es un concepto simple, pero con consecuencias profundas. No se trata solo de ganar intereses sobre tu dinero, sino de ganar intereses sobre los intereses acumulados. Es un crecimiento que se acelera con los años, no por hacer algo diferente, sino por dejar que el tiempo haga su trabajo. Albert Einstein, según una frase muy citada, dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Tal vez no importa si la frase es literal o no. Lo importante es que describe una verdad económica. Quien entiende este principio temprano, juega un juego completamente distinto. Imagina dos personas. Una empieza a invertir a los 25 años, una cantidad pequeña cada mes. La otra empieza a los 40, invirtiendo incluso el doble. En muchos casos, la primera termina con más patrimonio, no por ganar más, sino por haber dejado actuar al tiempo durante más años. Aquí aparece una idea incómoda. No es tan importante cuánto inviertes, sino cuánto tiempo mantienes invertido tu dinero. El mayor enemigo del interés compuesto no es el mercado, es la impaciencia. Sacar el dinero demasiado pronto, cambiar de estrategia constantemente, o buscar resultados rápidos, rompe el efecto acumulativo que hace posible el crecimiento real. También es importante entender que el interés compuesto funciona en ambos sentidos: las deudas, los intereses altos y las malas decisiones financieras también se acumulan con el tiempo. De la misma forma que una inversión crece lentamente al principio y luego se acelera, una deuda pequeña puede convertirse en una carga enorme si se prolonga durante años. Por eso invertir no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ganan los que permanecen, no los que corren más rápido. El tiempo convierte decisiones normales en resultados extraordinarios, pero solo si eres constante y paciente. En la siguiente página hablaremos de otro principio esencial: la diversificación. ¿Por qué no debes depender de una sola inversión? Y cómo protegerte de los errores inevitables que todos cometemos. Diversificación. ¿Cómo protegerte de tus propios errores? Uno de los mayores mitos sobre invertir es creer que basta con encontrar la mejor inversión y poner ahí todo tu dinero. Esta idea ha destruido más patrimonios de los que ha creado. No porque las personas fueran ignorantes, sino porque subestimaron una verdad básica. Nadie puede predecir el futuro con certeza. La diversificación no es una técnica sofisticada, es una forma de humildad financiera. Es aceptar que te puedes equivocar, que el mercado cambia, que las empresas quiebran, que los países entran en crisis y que incluso las mejores decisiones pueden fallar. Diversificar significa no depender de una sola fuente de resultados, no poner todo tu dinero en un solo activo, no apostar todo a una sola empresa, no confiar tu futuro a una sola idea. Este principio no busca maximizar ganancias rápidas, busca minimizar errores irreversibles. Porque en las finanzas hay un tipo de error del que no se vuelve: perder una parte grande de tu capital. Recuperar el tiempo es imposible. Recuperar grandes pérdidas suele ser mucho más difícil que generar pequeñas ganancias constantes. Por eso los inversionistas profesionales no preguntan primero ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿cuánto puedo perder si me equivoco? Una cartera bien diversificada combina distintos tipos de activos, algunos más estables, otros con más crecimiento, algunos líquidos, otros de largo plazo. No para eliminar el riesgo, eso es imposible, sino para evitar que un solo error destruya todo tu esfuerzo. Aquí aparece otro aprendizaje importante. Diversificar no es dispersarse sin criterio. No es comprar cualquier cosa por miedo.
Es distribuir tu dinero de forma consciente, entendiendo qué función cumple cada inversión dentro de tu plan. Algunas inversiones te darán estabilidad, otras te darán crecimiento, otras te darán protección contra crisis. Cada una cumple un papel distinto. La diversificación no te hará rico rápido, pero te mantendrá en el juego el tiempo suficiente para que la riqueza sea posible. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. La mayoría de las personas no pierde dinero por mala suerte, sino por exceso de confianza, por creer que esta vez será diferente, por pensar que a ellos no les pasará. Invertir bien no es tener siempre razón, es equivocarte poco y sobrevivir a tus errores. En la siguiente y última página hablaremos de algo aún más importante que elegir inversiones: la disciplina, la gestión emocional y cómo evitar que tú mismo te conviertas en tu peor enemigo financiero. Disciplina y carácter. El verdadero secreto de quienes logran invertir bien. Después de hablar de mentalidad, riesgo, tiempo y diversificación, llegamos al punto que casi nadie quiere aceptar. La inversión no fracasa por falta de información, fracasa por falta de carácter. Las personas no pierden dinero porque no sepan qué comprar. Lo pierden porque no saben qué hacer con sus emociones. Miedo cuando el mercado cae. Euforia cuando todo sube. Impaciencia cuando los resultados tardan. Orgullo cuando creen que ya lo saben todo. Invertir es, en el fondo, un ejercicio de autocontrol. La disciplina consiste en hacer lo correcto incluso cuando no es cómodo. En mantener tu plan cuando otros entran en pánico. En no cambiar de estrategia cada vez que lees una noticia alarmante o escuchas una historia de enriquecimiento rápido. Aquí aparece una de las trampas más peligrosas: confundir movimiento con progreso. Comprar y vender todo el tiempo no es señal de inteligencia financiera. Muchas veces es señal de ansiedad. Los grandes patrimonios no se construyen con decisiones brillantes todos los días, sino con decisiones razonables repetidas durante muchos años. Warren Buffett lo expresó de forma sencilla: el mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. La paciencia no es pasividad, es comprensión del proceso. Entender que habrá años malos, que habrá errores, que habrá dudas, que no siempre acertarás, pero si tu sistema es sólido, el tiempo se convierte en tu mejor aliado. También es importante reconocer algo que pocos admiten: tú eres el mayor riesgo de tu propia inversión, no el mercado, no la economía, no los gobiernos. Tú, tus impulsos, tus miedos, tu necesidad de resultados rápidos, tu dificultad para aceptar pérdidas pequeñas antes de que se vuelvan grandes. Por eso invertir bien es, sobre todo, un trabajo interior. Aprender a pensar a largo plazo, aprender a tolerar la incertidumbre, aprender a no tomar decisiones importantes bajo emociones intensas, aprender a respetar tu propio plan. Y aquí cerramos este curso con una idea fundamental: invertir no es una técnica para hacerse rico, es un proceso para volverte más consciente, más disciplinado y más responsable con tu futuro. No se trata de encontrar la inversión perfecta, se trata de convertirte en la persona capaz de sostener buenas decisiones durante muchos años, porque al final, la mayor inversión que haces no está en un activo financiero, está en tu forma de pensar, en tu carácter y en tu capacidad de construir hoy la libertad que disfrutarás mañana. Conclusión: invertir es una decisión de vida, no solo de dinero. Si has llegado hasta aquí, ya comprendes algo que muchas personas nunca llegan a entender a lo largo de toda su vida financiera. Invertir no empieza con un producto, con una cuenta, ni con una oportunidad concreta, sino con una decisión interior profunda, la decisión de dejar de vivir únicamente para resolver el presente y empezar a pensar con responsabilidad en el futuro que estás construyendo. Invertir es ante todo una elección personal. Es la elección de dejar de sobrevivir mes a mes, de dejar de culpar al entorno, a la economía o a la suerte, y de asumir que tu destino financiero empieza a cambiar en el momento en que decides tomar control, consciente de tus decisiones. A lo largo de este curso no te hablé de fórmulas mágicas, ni de atajos, ni de promesas de riqueza rápida, porque ese no es el camino real hacia la libertad financiera. El camino verdadero es más lento, más silencioso y mucho más exigente. Es un camino de aprendizaje constante, de errores pequeños que enseñan más que los grandes aciertos, de paciencia cuando otros se desesperan
y de disciplina cuando nadie te está observando. Invertir bien no te convierte únicamente en alguien con más dinero, sino en alguien con más control sobre su propia vida. Control sobre tu tiempo, sobre tus decisiones, sobre tus prioridades y sobre todo, sobre tu tranquilidad futura. Quizás hoy no tengas grandes recursos para invertir. Quizás debas empezar con cantidades pequeñas. Quizás aún cargues con deudas, miedos o inseguridades. Pero nada de eso te descalifica. Al contrario, te recuerda que este proceso no es para personas perfectas, sino para personas conscientes. Lo que realmente marca la diferencia no es cuánto empiezas invirtiendo, sino si decides empezar a pensar diferente desde hoy. Porque el mayor error no es perder dinero en una mala inversión, sino pasar la vida entera sin aprender a construir patrimonio y sin darte la oportunidad de diseñar tu propio futuro. Llegados a este punto, quiero dejarte una última idea que resume todo este curso. No inviertes para hacerte rico, inviertes para dejar de ser vulnerable. Vulnerable a las crisis, a las enfermedades, a la vejez sin recursos, a depender siempre de otros para sobrevivir. Invertir es una forma silenciosa, paciente y poderosa de proteger tu dignidad futura, y ahora la responsabilidad vuelve a ti. Nadie puede decidir por ti, nadie puede recorrer este camino por ti, y nadie puede construir tu libertad si tú no te comprometes seriamente con ella. Este curso no termina aquí. Aquí empieza tu verdadero proceso, porque el día que decides pensar como inversionista, ese día dejas de ser espectador de tu vida financiera y empiezas, por fin, a convertirte en su arquitecto.